Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrera Profesional. Bienvenidos al episodio número 16 de Carrera Profesional, el programa donde hablamos de todos aquellos temas que te ayudarán a crecer y a mejorar en tu carrera. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las dificultades que tenemos a veces para trabajar concentrados y ser productivos. Y veremos algunos consejos que te ayudarán a trabajar muy concentrado, tanto si lo haces desde una oficina o desde casa, y cómo puedes tú obtener mejores resultados. Pero antes de iniciar el tema de hoy, te animo a que te apuntes gratis a mi lista de correo que encontrarás en carreraprofesional.com/lista, donde recibirás de forma gratuita cada semana en tu correo una recopilación de artículos interesantes, consejos de productividad para ti y para tu equipo, herramientas que te ayudarán en tu trabajo, productos para utilizar en tu día a día y recomendaciones de libros, series y películas para poder desconectar y formarte. Recuerda que no todo es trabajo. Y por último, plantillas y herramientas para Notion. Recuerda apuntarte gratis en carreraprofesional.com/lista. En el programa de esta semana vamos a hablar acerca de cómo trabajar muy concentrados. En el último año he retomado mis viajes de trabajo y me he dado cuenta de que trabajo mejor cuando viajo en tren o en avión. Trabajo enfocado, concentrado y claro, he visto algunas lecciones que podemos aprender para poder nosotros enfocarnos en nuestro trabajo, trabajar muy concentrados. Probablemente seamos más productivos trabajando en un avión o en un tren porque tenemos límites. En un avión o en un tren no tenemos distracciones, no tenemos conexión a internet y esa falta de distracciones nos ayuda a centrarnos en una tarea específica. Y cuando viajamos ya normalmente preparamos un plan antes de hacer el viaje. Decimos, bueno, en el avión o en el tren voy a llevarme un audiolibro o voy a descargar en mi Kindle un libro que voy a leer en el avión, o voy a aprovechar para preparar esta presentación o hacer este trabajo específico. El hecho de planificar antes nos ayuda a centrarnos en una única tarea hasta que la completemos, porque tampoco tenemos muchas cosas que hacer dentro de un avión o dentro de un tren. Así, el primer punto que podemos hacer para trabajar muy concentrados es establecer un plan por adelantado. Y es de suma importancia establecer esos límites claros y ese plan de trabajo antes. Y dejarlo claro a nuestros colegas de trabajo o a nuestra familia, si es que estamos trabajando desde casa, para que respeten nuestro tiempo de trabajo y nos permitan concentrarnos en completar nuestras tareas sin interrupciones. Y esa barrera que nosotros preparamos nos va a ayudar a ser disciplinados y tener la motivación necesaria para cumplir con esas tareas de nuestro trabajo. Cuando establecemos esos límites, es vital para ayudarnos a alcanzar esos objetivos que queremos conseguir sin esas distracciones externas. Además, nos permite crear un ambiente de trabajo que sea ordenado y productivo, de modo que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Incluso si no estamos viajando, estamos en nuestra oficina en casa o en el trabajo, el utilizar esta regla nos puede ayudar a ser más productivos. Si escogemos una tarea y nos comprometemos con esa tarea, nos ayuda también a terminarla. Y esa regla es parecida a la de hacer una lista de tareas o escribir nuestras metas para el día. Cuando escribimos nuestros objetivos en un papel, en una libreta, eso nos motiva y nos ayuda a conseguirlos. Así que debemos hacerlo aunque solo estemos preparando la jornada normal. Eso nos ayuda a tener una visión más clara de nuestros objetivos y nos da una dirección de la que no nos vamos a desviar fácilmente. Si nos llega una interrupción, nos llega un correo, nos llega una llamada de nuestro jefe, pues si tenemos un plan para ese día con antelación y uno tiene el propósito de cumplirlo, nos va a ayudar a centrarnos en esa tarea que tenemos entre manos y asegurarnos de que la completamos. Una segunda lección que extraemos de trabajar concentrados en los viajes y que podemos aplicar en nuestro trabajo diario es tener solo unas pocas tareas que hacer. La restricción física que nos supone un viaje nos ayuda a concentrarnos. Y cuando viajamos hay una cantidad limitada de cosas que podemos hacer y también de objetos que podemos llevar con nosotros. Eso significa que al igual que en un viaje tenemos una o dos tareas, pues es lo que deberíamos hacer. Elegir una tarea o un proyecto y centrarnos en ello. Y eso nos va a ayudar a estar concentrados y a evitar las distracciones. Además, cuando estamos viajando,
también nos limitamos en nuestra ubicación física. No podemos movernos, no podemos ir a otro sitio y eso evita que tengamos distracciones. Estamos en nuestro asiento, en el avión o en el tren y eso nos permite estar enfocados y centrados. Lo que Cal Newport llama el trabajo profundo. Estamos en una sola cosa y no tenemos distracciones. Pues igual que lo hacemos en un avión, en un tren, ¿podemos hacer lo mismo en casa? Pues normalmente cuando estamos trabajando desde casa o estamos en la oficina, hay muchas tareas que tenemos que hacer y muchas opciones disponibles en nuestra lista de tareas, o en el calendario o en el email. Y eso puede ser perjudicial para nosotros, para nuestra concentración. Por tanto, yo te propongo que anotes en una lista o que tengas claras solo 3 tareas importantes en tu día que te van a ayudar o que van detrás de los objetivos que te han marcado. Así, si solo consigues terminar una de ellas, por lo menos podrás decir que has tenido un buen día, que no te has desviado de ese camino, esa ruta que te ayuda a conseguir tus objetivos. Y un tercer punto son las distracciones. Ya lo he mencionado anteriormente, pero cuando uno viaja en tren o en avión, uno es productivo y está concentrado porque no tiene distracciones. Nuestros amigos, nuestros familiares no nos distraen continuamente cuando estamos trabajando en un avión o en un tren. Salvo que viajes con tu familia, pero en este caso, en los viajes de trabajo normalmente pues no tenemos a la familia con nosotros, no tenemos nuestros hijos y podemos trabajar concentrados. Ya que en el aeropuerto o en el avión nadie nos conoce y por tanto no nos interrumpen. Y si hay mucho ruido en la terminal o en la estación, pues a veces nos ponemos nuestros auriculares, nos ponemos música y evitamos esas distracciones. ¿Cómo podemos nosotros también crear en casa o en la oficina un entorno sin distracciones? Pues estamos trabajando en casa, creando un área, un espacio de trabajo solo para trabajar, que nos aleje de todo aquello que nos pueda distraer. Podemos tener una oficina en una habitación separada en nuestra casa y si no disponemos de ello porque trabajamos en un apartamento pequeñito y tenemos a la familia y demás, pues podemos utilizar unos auriculares con cancelación de ruido y con eso aislarnos del exterior. También cuando uno va en un avión, a veces ese ruido de motores nos ayuda a entrar en un estado de concentración. Por tanto, si estás trabajando en casa, también puedes valerte de ruido blanco, sonidos de lluvia o tus canciones favoritas para entrar en ese estado de concentración que te permita pues trabajar y no distraerte. Y también una cosa importante que sucede en un avión, normalmente no tenemos cobertura, no tenemos señal del móvil, no tenemos internet, y eso nos permite bloquear nuestras distracciones que recibimos en el móvil. Por tanto, nosotros en casa o en la oficina podemos hacer algo similar. Podemos silenciar las notificaciones de nuestro teléfono móvil, podemos cerrar las ventanas del navegador que no sean relevantes para la tarea o lo que estamos trabajando en ese momento y eliminar cualquier elemento que tengamos alrededor de nuestro escritorio, de nuestra mesa de trabajo que nos distraiga. Si conseguimos tener esa disciplina para silenciar las notificaciones, para quitar todo aquello que pueda distraernos, pues podemos trabajar concentrados y eliminar esas interrupciones que nos desvían de nuestra hoja de ruta o de nuestro camino de las tareas que queremos completar en ese día. Y además es importante que seamos disciplinados a la hora de establecer un horario donde vamos a estar concentrados en una tarea y quizás otro horario para atender pues, los mensajes, los chats del trabajo, los correos electrónicos, para poder estar trabajando concentrados y avanzar y llegar a nuestros objetivos. Si establecemos estas barreras, nos van a ayudar a ser disciplinados y a estar motivados con todas aquellas tareas que tenemos que hacer en nuestro trabajo. Nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Y a la par, ese ambiente ordenado y productivo va a hacer que nuestro trabajo mejore de manera significativa. Y el último punto que podemos nosotros aplicar para trabajar muy concentrados es limitar el tiempo. Cuando estamos viajando en avión o en tren, los plazos, los horarios, la duración del trayecto nos obliga a completar las tareas que queremos hacer en ese tiempo. Tenemos un límite, por ejemplo, para embarcar en los aeropuertos, donde tenemos que apagar el teléfono móvil, tenemos que guardar nuestro ordenador en la mochila, pasar el control. Básicamente tenemos que seguir un horario para hacer ciertas tareas o ciertos procesos durante el viaje. Y nosotros ajustamos pues esos horarios disponibles que tenemos para poder trabajar media hora pues mientras esperamos el tren, o podemos trabajar 1 hora mientras estamos en la puerta de embarque, etc. Pues algo parecido sucede. Hay una ley que se llama la ley de Parkinson que dice que el trabajo se expande al tiempo disponible que tengamos. Si tenemos un día entero para hacer un informe, vamos a ocupar todo el día. Pero si tan solo tenemos 4 horas,
pues vamos a hacer el mismo informe, lo único que, pues, que tendrá una calidad diferente. Por tanto, conociendo esta ley, lo que podemos hacer es aplicarla a nuestro trabajo. Creamos y establecemos periodos de tiempo, fechas límite para cumplir esas actividades, esas tareas las cuales queremos terminar. Esto, si tenemos un jefe, es más fácil porque nuestro jefe nos va a poner ese plazo, pero si somos nosotros mismos los que organizamos nuestro trabajo, tenemos que establecer esos plazos para nosotros mismos y ahora, cuando nos pongamos a hacer esa tarea, pues trabajar duro para cumplir ese plazo. De lo contrario, si no lo hacemos, nos relajamos y como sabemos que tenemos suficiente tiempo para terminar una tarea, pues vamos a expandir ese tiempo y al final pues vamos a hacer un trabajo con una calidad parecida y en algunos casos pues ni vamos a completar esa tarea ni vamos a conseguir alcanzar los objetivos. Sí, establecer esos plazos te pueden ayudar a trabajar concentrado. Si tienes 1 hora o 2 horas para terminar una tarea, pues ahora tu mente se predispone para poder completarla y estar concentrado, concentrada en ese trabajo. Bien, resumiendo, hemos visto que podemos trabajar concentrados en casa y también en la oficina y hemos visto pues algunas lecciones que podemos aprender de los viajes cuando vamos en avión o en tren y las cuales podemos aplicar en nuestro trabajo. Te animo a que pruebes a incorporar estas sugerencias en tu trabajo. Hemos visto 4 puntos que podemos aplicar. Uno de ellos es haciendo un plan de antemano que vamos a intentar conseguir en el día. Para ello elegimos 3 tareas principales. También hemos visto cómo evitar de forma deliberada las distracciones que pueden ser pues, mensajes de texto, emails o chat en el trabajo. Y por último, limitar el tiempo que asignamos a cada una de las tareas para poder trabajar duro y concentrados en ellas. Pues hasta aquí este capítulo de esta semana del podcast Carrera Profesional. Espero que te haya gustado y si es así, pues te agradecería que te suscribas donde estés escuchando este programa, que compartas con tus compañeros, con tus amigos o con otras personas el contenido y que si te ha gustado, que por favor valores con 5 estrellas en Apple Podcast, con un me gusta, un like en iVoox, YouTube, Spotify, para que otras personas puedan localizar el programa, sea más fácil y también que pueda llegar a más gente. Nos vemos en el próximo programa. Y mientras tanto puedes encontrarme en carreraprofesional.com. Hasta entonces, un fuerte abrazo.